Hola, hola, buenas tardes. Soy estudiante de la carrera universitaria Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la clase de filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. Bueno, en calidad de tarea estoy presentando este video con el tema El vitalismo, el problema de la vida. Vamos a hablar un poco sobre el vitalismo y vamos a comenzar hablando sobre el origen del vitalismo. El vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de racionalismo como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. El vitalismo aparece históricamente como una reacción al mecanismo, el cual reducía la esencia de la vida o procesos físico-químicos. Los vitalistas afirman que en los cuerpos vivos existe algo que no resiste la físico-química y que no puede ser explicado con base en el principio de la causalidad. Hablando un poco sobre lo que es el vitalismo, se dice que es una doctrina metafísica que establece que las funciones y procesos de la vida se debe a un principio vital diferente de las fuerzas físico-químicas y que las leyendas de la física o de la química por sí mismas no pueden explicar los procesos y funciones vitales. Se entiende por vitalismo al aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, se distingue de las entidades inertes porque poseen fuerza vital o elan vital en francés, que no es de física ni de química. Surgió en contraposición al racionalismo, dado que intentaba recuperar la importancia de la vida y no la razón. Sostiene que existe una fuerza vital que constituye el componente fundamental que armoniza tanto la razón como el cuerpo. El hombre es considerado una mezcla de cuerpo, mente y fuerza vital. Recibe la realidad a través de sensaciones, sentidos, emociones e impulsos. El vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera, de carácter científico, cuyo principal portavoz es Hans Driesch, según la cual es reacción contra el mecanismo materialista que propugna la rentabilidad de lo vivo a los procesos físico-químicos de la materia inerte. Postula la existencia innecesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados fenómenos de lo viviente. La segunda manifestación es de carácter filosófico y es el que propiamente se llama vitalismo o filosofía de la vida. A este se debe que la filosofía considera alejarse de las intromisiones científicas, sobre todo de las físicas, precisamente por remarcar el carácter diferenciado de las realidades vitales no susceptibles de un tratamiento solo matemático. Sus características. Algunas de las características se mencionan que el vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución. Para este grupo de pensadores, la libertad constituye la esencia del ser humano. La doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y en filosofía contra el racionalismo. Vamos a mencionar dos importantes filósofos. Uno de ellos es Wilhelm Dilthey y el otro es Friedrich Nietzsche. Hablando un poco sobre la teoría de Dilthey, piensa que lo único verdadero, a priori, son los hechos tal y como estos se nos manifiestan en la conciencia, porque es a priori no lo que antecede a la experiencia, sino lo que constituye un aspecto de la misma, no lo que constituye la materia del conocimiento, sino lo que trae la forma del mismo. Dilthey era un filósofo alemán para quien la vida es el existir humano que se vive, perdón. Es un vivir histórico en cuanto que la historicidad es lo esencial de vivir humano. La posición de Dilthey se entiende mejor si se tienen en cuenta estas dos circunstancias.
Una de ellas es la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además, al fundarse en las ciencias naturales, como conocía lo repetitivo y constante, lo que más le interesa es la crítica de la razón histórica y no de la razón teórica. 2. Dilthey se encuentra con tres oposiciones con las que discrepa. Una de ellas es la entre naturaleza y cultura. 2. Entre génesis y estructura. 3. Entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, conocidas actualmente bajo el término de ciencias humanas. ¿Cuál es el sentido de la vida para Nietzsche? Todo nuestro actuar y conocer no es ninguna sucesión de hechos e intervalos vacíos, sino un flujo continuo. Nietzsche pretende poner fin a la visión de la vida como una línea recta donde hay un principio y un final de la misma, sino que más bien es algo circular en donde lo que prevalece es el devenir. Para este filósofo alemán, la vida tiene un sentido biológico cultural, es decir, la vida es impulso natural y es vivencia. En su tercera etapa filosófica denomina Zaratústrica, después de obtener la manera tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y sus teorías sobre la voluntad de poder y del superhombre. Conclusiones. Una de las conclusiones es que el vitalismo concibe la vida como la realidad principal. Estos filósofos no tienen uniformidad doctrinal diversas de diversas maneras de concebir la vida. 2. El vitalismo se opone al materialismo mecanicista. 3. Nos enseña que el vitalismo es una doctrina metafísica que plantea que las funciones y procesos de la vida se deben a un principio vital distinto de las fuerzas físico-químicas y que las leyes de la física y de la química solas no pueden explicar las funciones y procesos de la vida. Esto fue un poco sobre lo que es el vitalismo, el problema de la vida. Espero les haya gustado el video y muchas gracias.